Imagina esto, un joven parado frente a un espejo, con los ojos llenos de dudas y el corazón cargado de sueños. Afuera, el mundo parece moverse a una velocidad imparable, mientras él siente que está atrapado en el mismo lugar. Cada día se despierta con la misma pregunta: ¿por qué no puedo avanzar? Pero lo que no sabe es que el éxito no es un destino al que se llega de la noche a la mañana. No es un golpe de suerte ni un regalo que alguien más te entrega. El éxito es una construcción diaria, un proceso que requiere esfuerzo, dedicación y, sobre todo, fe en uno mismo. En este mundo lleno de comparaciones, donde las redes sociales nos muestran solo los momentos de gloria de los demás, es fácil olvidar que detrás de cada logro hay una historia de lucha, sacrificio y perseverancia. Este es un recordatorio para todos aquellos que alguna vez han sentido que no son suficientes, que han pensado en rendirse o que han dudado de su capacidad para alcanzar sus metas. Porque el éxito no se trata de ser perfecto, sino de ser constante. No se trata de evitar los fracasos, sino de aprender de ellos. Y sobre todo, no se trata de llegar primero, sino de no detenerse nunca. Hoy vamos a explorar una historia que podría ser la tuya, la mía o la de cualquiera que haya decidido levantarse una vez más después de caer. Una historia que nos enseña que cada pequeño paso cuenta, que cada día es una oportunidad para construir algo más grande y que el éxito no se alcanza, se construye día a día. Era una mañana como cualquier otra en la Ciudad de México. El sol apenas comenzaba a iluminar las calles y el bullicio de la vida diaria ya se hacía presente. Entre el ruido de los autos y el murmullo de la gente, Alejandro, un joven de 25 años, caminaba hacia su trabajo. Su rostro reflejaba cansancio, pero no solo físico, sino emocional. Había pasado los últimos meses sintiendo que su vida estaba estancada. Cada día parecía una repetición del anterior. Levantarse temprano, trabajar largas horas en un empleo que no lo apasionaba, regresar a casa agotado y repetir el ciclo al día siguiente. Alejandro tenía sueños, grandes sueños. Desde niño, había soñado con ser arquitecto y construir edificios que cambiaran el paisaje de su ciudad. Pero la vida no había sido fácil. Su familia enfrentó dificultades económicas y él tuvo que abandonar la universidad para ayudar en casa. Ahora, años después, se encontraba trabajando como asistente en una pequeña oficina, sintiendo que sus sueños se alejaban cada vez más. Esa mañana, mientras esperaba el autobús, Alejandro vio a un hombre mayor sentado en una banca, leyendo un libro. El hombre parecía tranquilo, en paz consigo mismo. Alejandro no pudo evitar preguntarse, ¿cómo se llega a ese punto? ¿Cómo se encuentra esa paz cuando sientes que el mundo está en tu contra? Fue en ese momento que algo dentro de él cambió. Una pequeña chispa de determinación comenzó a encenderse. Decidió que ya no podía seguir viviendo en automático. Tenía que hacer algo, aunque fuera pequeño, para acercarse a sus sueños. Esa noche, al llegar a casa, Alejandro tomó una libreta vieja y escribió en la primera página: «El éxito no se alcanza, se construye día a día». Esa frase se convirtió en su mantra, en el recordatorio de que cada día era una oportunidad para dar un paso más hacia sus metas. No sabía cómo ni cuándo lograría sus sueños, pero estaba decidido a intentarlo. Y así comenzó su viaje, un viaje que cambiaría su vida para siempre. Alejandro comenzó su nueva rutina con pequeños cambios. Al principio, se levantaba 15 minutos más temprano para leer sobre arquitectura, su pasión olvidada. No era mucho, pero era un inicio. Cada página que leía lo hacía sentir más cerca de ese sueño que había dejado de lado. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los primeros obstáculos aparecieran. Después de una larga jornada laboral, llegaba a casa agotado, y la idea de estudiar o trabajar en sus metas parecía imposible. Las dudas comenzaron a invadir su mente. ¿De verdad vale la pena? ¿Y si nunca lo logro? ¿Y si estoy perdiendo el tiempo? Una noche, después de un día particularmente difícil en el trabajo, Alejandro se sentó en su cama con la libreta en la mano. Miró la frase que había escrito: «El éxito no se alcanza,
se construye día a día. Pero en ese momento, esas palabras no parecían tener sentido. Se sentía atrapado, como si estuviera luchando contra una corriente demasiado fuerte. Cerró los ojos y recordó a su familia, a sus padres que habían trabajado incansablemente para darle una vida mejor. Pensó en su madre, quien siempre le decía: no importa cuántas veces caigas, lo importante es que siempre te levantes. Esa noche decidió que no podía rendirse. Si sus padres habían enfrentado tantas dificultades para salir adelante, él también podía hacerlo. Al día siguiente, Alejandro tomó una decisión importante. Buscaría formas de aprender más sobre arquitectura, incluso si eso significaba sacrificar sus fines de semana o sus pocas horas libres. Encontró cursos en línea gratuitos y comenzó a estudiar por las noches. Al principio fue difícil. Había olvidado muchas cosas y a menudo se sentía frustrado por no entender algunos conceptos, pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba por qué había comenzado. No se trataba solo de alcanzar un sueño, se trataba de demostrarle a sí mismo que era capaz de más. Con el tiempo, Alejandro comenzó a notar pequeños avances. Sus conocimientos crecían y con ellos su confianza. Pero los desafíos no desaparecieron. En el trabajo, su jefe comenzó a exigirle más y sus compañeros no entendían por qué dedicaba tanto tiempo a algo que, según ellos, no le daría resultados inmediatos. ¿Para qué te esfuerzas tanto?, le decían. No vas a llegar a ningún lado sin un título. Esas palabras lo lastimaban, pero también lo motivaban. Alejandro sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesto a recorrerlo. Un día, mientras navegaba por internet, encontró un concurso de diseño arquitectónico para principiantes. Era una oportunidad perfecta para poner en práctica lo que había aprendido. Sin embargo, el plazo para enviar los proyectos era corto y Alejandro sabía que tendría que trabajar día y noche para lograrlo. Dudó por un momento, pero luego recordó su mantra: el éxito no se alcanza, se construye día a día. Decidió intentarlo, aunque no estuviera seguro de ganar. Durante las siguientes semanas, Alejandro trabajó incansablemente en su proyecto. Hubo noches en las que apenas dormía y días en los que sentía que no avanzaba. Pero cada vez que se sentía desanimado, pensaba en el hombre que había visto en la banca aquella mañana, en la paz que reflejaba su rostro. Alejandro quería llegar a ese punto. Quería sentirse orgulloso de sí mismo, sin importar el resultado. Finalmente, llegó el día de enviar su proyecto. Con el corazón latiendo con fuerza, hizo clic en el botón de envío y dejó escapar un suspiro de alivio. No sabía si ganaría, pero eso ya no importaba. Lo que realmente importaba era que había demostrado que podía comprometerse con algo y verlo hasta el final. Había dado un paso más hacia sus sueños y eso era suficiente para él. Los días siguientes estuvieron llenos de incertidumbre. Alejandro revisaba su correo constantemente, esperando noticias del concurso. Mientras tanto, continuó con su rutina, estudiando y trabajando en sus metas. Sabía que el éxito no llegaría de un día para otro, pero también sabía que cada pequeño esfuerzo lo acercaba más a su objetivo. Finalmente, una tarde, recibió un correo electrónico con el asunto: resultados del concurso de diseño. Con las manos temblorosas, abrió el mensaje y leyó las primeras líneas. Felicidades, Alejandro. Tu proyecto ha sido seleccionado como uno de los ganadores. Por un momento, no pudo creerlo. Había ganado. Todo el esfuerzo, las noches sin dormir y las dudas habían valido la pena. Pero más que el premio, lo que realmente lo llenó de orgullo fue saber que había sido capaz de superar sus propios límites. Esa noche, mientras miraba la ciudad desde la ventana de su pequeño departamento, Alejandro sonrió. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero también sabía que estaba en el camino correcto. Había aprendido que el éxito no es un destino, sino un viaje. Y lo más importante, había aprendido que cada día es una oportunidad para construir algo más grande. Después de ganar el concurso, Alejandro sintió una mezcla de emociones: orgullo, alivio y una renovada motivación. Sin embargo,
También sabía que este logro no era el final de su camino, sino apenas el comienzo. El premio le dio la oportunidad de asistir a un taller de diseño arquitectónico impartido por profesionales reconocidos en el campo. Aunque estaba emocionado, también sentía miedo. ¿Qué tal si no estoy a la altura? ¿Qué tal si descubren que no soy tan bueno como ellos creen? Estas preguntas lo atormentaron durante días, pero decidió enfrentarlas. Había llegado demasiado lejos como para dejar que el miedo lo detuviera. El primer día del taller fue intimidante. Alejandro se encontró rodeado de personas con más experiencia y conocimientos que él. Algunos eran estudiantes de arquitectura, otros ya trabajaban en grandes firmas. Mientras escuchaba sus conversaciones, no pudo evitar sentirse fuera de lugar. Pero en lugar de dejarse llevar por la inseguridad, decidió enfocarse en aprender. Tomó notas, hizo preguntas y absorbió todo lo que pudo. Cada día en el taller era un desafío, pero también una oportunidad para crecer. Una tarde, durante una actividad grupal, Alejandro tuvo que presentar una idea de diseño frente a sus compañeros y los instructores. Su corazón latía con fuerza mientras explicaba su concepto, temiendo que lo criticaran o que no entendieran su visión. Pero para su sorpresa, recibió comentarios positivos. Uno de los instructores incluso le dijo: «Tienes un enfoque fresco y original. Sigue trabajando en ello». Esas palabras fueron un impulso enorme para su confianza. Por primera vez, Alejandro comenzó a creer que realmente tenía algo valioso que ofrecer. A medida que avanzaba el taller, Alejandro empezó a destacar. Su dedicación y pasión eran evidentes, y sus compañeros comenzaron a buscarlo para pedirle consejos o trabajar en equipo. Esto lo hizo darse cuenta de que no estaba tan lejos de sus metas como había pensado. Sin embargo, también enfrentó nuevos desafíos. Había días en los que se sentía abrumado por la cantidad de información que tenía que procesar, y noches en las que dudaba de su capacidad para seguir adelante. Pero cada vez que se sentía tentado a rendirse, recordaba por qué había comenzado. El éxito no se alcanza, se construye día a día. Esa frase seguía siendo su guía, su ancla en los momentos de incertidumbre. Al finalizar el taller, Alejandro recibió una oferta inesperada. Uno de los instructores, impresionado por su trabajo, le ofreció una pasantía en su firma de arquitectura. Era una oportunidad que nunca había imaginado, pero también un gran reto. La pasantía requería que trabajara a tiempo completo, lo que significaba dejar su empleo actual. Esto lo llenó de dudas. Su trabajo era su principal fuente de ingresos, y dejarlo implicaba un riesgo enorme. Pero después de reflexionar, decidió que era un riesgo que valía la pena tomar. Sabía que esta era su oportunidad de acercarse aún más a sus sueños. Los primeros días en la firma fueron difíciles. Alejandro se enfrentó a proyectos complejos y a un ritmo de trabajo mucho más exigente del que estaba acostumbrado. Hubo momentos en los que se sintió perdido, como si estuviera en un terreno desconocido. Pero en lugar de rendirse, decidió aprender de cada experiencia. Observaba a sus colegas, tomaba notas y no tenía miedo de pedir ayuda cuando la necesitaba. Poco a poco, comenzó a ganar confianza y a demostrar su capacidad. Un día, su supervisor le asignó la tarea de diseñar una propuesta preliminar para un proyecto importante. Aunque era solo una parte del proceso, Alejandro sabía que era una gran responsabilidad. Pasó días trabajando en el diseño, revisando cada detalle y asegurándose de que cumpliera con los estándares de la firma. Cuando presentó su propuesta, estaba nervioso, pero también orgulloso de su trabajo. Para su sorpresa, su diseño fue bien recibido. Su supervisor incluso lo elogió frente al equipo, diciendo: «Alejandro tiene un gran potencial. Este es solo el comienzo para él». Ese momento marcó un antes y un después en la vida de Alejandro. No solo porque había demostrado su valía, sino porque se dio cuenta de que todo el esfuerzo, las noches sin dormir y los sacrificios habían valido la pena. Había pasado de ser un joven lleno de dudas a un profesional en camino a cumplir sus sueños. Pero lo más importante, había aprendido que el éxito no es un destino, sino un proceso continuo.
Cada día era una oportunidad para aprender, crecer y acercarse un poco más a sus metas. Con el tiempo, Alejandro continuó avanzando en su carrera. Participó en proyectos más grandes, aprendió de los mejores y nunca dejó de esforzarse, pero nunca olvidó sus raíces ni las lecciones que había aprendido en el camino. Sabía que el éxito no se trataba solo de logros materiales, sino de la satisfacción de saber que había dado lo mejor de sí mismo en cada paso del camino. Una noche, mientras caminaba por las calles de la ciudad, Alejandro pasó frente a un edificio que había ayudado a diseñar. Se detuvo por un momento y lo miró con una sonrisa en el rostro. Recordó todas las veces que había dudado de sí mismo, todas las veces que había pensado en rendirse. Pero también recordó todas las veces que había decidido seguir adelante, a pesar de los obstáculos. En ese momento, entendió que el éxito no se alcanza, se construye día a día, con cada pequeño esfuerzo, con cada decisión de seguir adelante, con cada paso hacia adelante por pequeño que sea. Y esa fue la lección más valiosa de todas. Con el paso del tiempo, Alejandro comenzó a notar cómo su vida había cambiado de manera radical. Lo que antes parecía un sueño lejano ahora era una realidad tangible. Sin embargo, lo que más lo sorprendía no era el reconocimiento que empezaba a recibir en su trabajo ni los proyectos en los que participaba, sino la transformación interna que había experimentado. Había aprendido a confiar en sí mismo, a valorar cada pequeño paso y, sobre todo, a entender que el éxito no era un destino final, sino un camino que se recorría con esfuerzo y constancia. Un día, mientras revisaba los planos de un nuevo proyecto, recibió una llamada inesperada. Era su antiguo jefe, el de la pequeña oficina donde había trabajado durante años. Le dijo que había escuchado sobre sus logros y que estaba orgulloso de él. Alejandro sintió una mezcla de emociones, gratitud por las oportunidades que había tenido en el pasado y satisfacción por todo lo que había logrado desde entonces. Esa llamada le recordó lo lejos que había llegado y lo importante que era nunca olvidar sus raíces. A pesar de sus logros, Alejandro sabía que el camino no estaba exento de desafíos. En uno de los proyectos más importantes en los que trabajaba, surgieron problemas inesperados. El diseño que habían propuesto no cumplía con ciertos requisitos técnicos y el equipo tenía que empezar de nuevo. Fue un golpe duro para todos, pero especialmente para Alejandro, quien había invertido semanas de trabajo en ese diseño. Por un momento, sintió que todo su esfuerzo había sido en vano, pero luego recordó las palabras de su madre. No importa cuántas veces caigas, lo importante es que siempre te levantes. Decidió que no podía dejar que un obstáculo lo detuviera. Reunió a su equipo, analizaron los errores y trabajaron juntos para encontrar una solución. Al final, lograron presentar un diseño que no solo cumplía con los requisitos, sino que también superaba las expectativas del cliente. Esa experiencia le enseñó una lección valiosa. El éxito no se trata de evitar los fracasos, sino de aprender de ellos y seguir adelante. Cada error era una oportunidad para crecer, para mejorar y para demostrar su resiliencia. Alejandro comenzó a ver los desafíos no como obstáculos, sino como escalones que lo ayudaban a subir más alto. Con el tiempo, Alejandro se convirtió en un referente en su campo. Su historia de perseverancia y dedicación inspiraba a otros, especialmente a los jóvenes que, como él, alguna vez habían sentido que sus sueños eran inalcanzables. Comenzó a dar charlas en universidades y talleres, compartiendo su experiencia y motivando a otros a no rendirse. En cada charla, repetía la frase que había escrito en su libreta aquella noche. El éxito no se alcanza, se construye día a día. Esa frase se había convertido en su lema, en el mensaje que quería transmitir al mundo. Una de las charlas más memorables que dio fue en una universidad donde los estudiantes enfrentaban muchas dificultades económicas, al igual que él en su juventud. Mientras hablaba, podía ver en los rostros de los jóvenes la misma mezcla de esperanza y duda que él había sentido años atrás. Les contó sobre sus comienzos, sobre las noches en las que dudaba de sí mismo y sobre los momentos en los que pensó en rendirse.
pero también les habló de la satisfacción de superar esos momentos, de la alegría de ver cómo cada pequeño esfuerzo daba frutos. Al final de la charla, un estudiante se acercó a él y le dijo: «Gracias por compartir tu historia. Me hiciste creer que yo también puedo lograrlo». Esas palabras tocaron profundamente a Alejandro. Saber que su experiencia podía inspirar a otros era uno de los mayores logros de su vida. A pesar de todo lo que había logrado, Alejandro nunca dejó de aprender. Sabía que el éxito no era algo que se alcanzaba y se mantenía de forma automática. Requería esfuerzo constante, adaptarse a los cambios y estar dispuesto a enfrentar nuevos desafíos. Cada día era una oportunidad para mejorar, para crecer y para seguir construyendo su camino. Una noche, mientras caminaba por las calles de la ciudad, pasó frente a un edificio que había diseñado. Se detuvo por un momento y lo miró con una sonrisa en el rostro. Recordó todas las veces que había dudado de sí mismo, todas las veces que había pensado en rendirse. Pero también recordó todas las veces que había decidido seguir adelante, a pesar de los obstáculos. En ese momento, entendió que el éxito no se trata solo de alcanzar metas, sino de disfrutar el proceso, de aprender de cada experiencia y de valorar cada paso del camino. Alejandro sabía que aún quedaban muchos sueños por cumplir, muchos proyectos por realizar y muchos desafíos por enfrentar, pero también sabía que estaba preparado para lo que viniera. Había aprendido que el éxito no es un destino final, sino un viaje continuo. Y lo más importante, había aprendido que cada día era una oportunidad para construir algo más grande, para acercarse un poco más a sus metas y para inspirar a otros a hacer lo mismo. Mientras continuaba su camino, Alejandro se prometió a sí mismo que nunca dejaría de esforzarse, de aprender y de soñar. Sabía que el éxito no se alcanza, se construye día a día, con cada pequeño esfuerzo, con cada decisión de seguir adelante y con cada paso hacia adelante, por pequeño que sea. Y esa fue la lección más valiosa de todas. Con el paso de los años, Alejandro se convirtió en un ejemplo vivo de lo que significa construir el éxito día a día. Su historia no solo era conocida en su círculo cercano, sino que había comenzado a resonar en otros lugares. Sin embargo, lo que más lo llenaba de orgullo no eran los reconocimientos ni los logros materiales, sino las personas que se acercaban a él para decirle que su historia les había inspirado a no rendirse. Alejandro entendió que su viaje no solo se trataba de alcanzar sus propios sueños, sino también de motivar a otros a perseguir los suyos. Un día, mientras revisaba los planos de un nuevo proyecto, recibió una invitación inesperada. Era una solicitud para participar como ponente en una conferencia internacional de arquitectura. El evento reuniría a algunos de los arquitectos más reconocidos del mundo, y Alejandro no podía creer que lo hubieran considerado para algo tan importante. Aunque se sentía emocionado, también estaba nervioso. ¿Qué podría aportar yo en un evento de este nivel?, pensó. Pero luego recordó todo lo que había aprendido a lo largo de su camino, que el éxito no se trata de ser el mejor, sino de dar lo mejor de uno mismo. Decidió aceptar la invitación, no solo como un reto personal, sino como una oportunidad para compartir su mensaje con más personas. La preparación para la conferencia no fue fácil. Alejandro pasó semanas escribiendo y reescribiendo su presentación, buscando las palabras adecuadas para transmitir su historia y las lecciones que había aprendido. Quería que su mensaje fuera claro, poderoso y, sobre todo, auténtico. Cuando llegó el día del evento, se encontró frente a un auditorio lleno de personas de diferentes países, todas esperando escuchar lo que tenía que decir. Alejandro respiró hondo, subió al escenario y comenzó a hablar. Les contó sobre sus inicios, sobre las dificultades que enfrentó y sobre cómo había aprendido a construir su éxito día a día. Habló de las noches en las que dudaba de sí mismo, de los momentos en los que pensó en rendirse y de las pequeñas victorias que lo habían mantenido en el camino. Pero también les habló de los fracasos, de los errores que lo habían hecho crecer y de las personas que lo habían apoyado en su viaje. Su mensaje era claro.
El éxito no es un destino al que se llega de la noche a la mañana, sino un proceso que requiere esfuerzo, perseverancia y, sobre todo, fe en uno mismo. Cuando terminó su presentación, el auditorio estalló en aplausos. Alejandro sintió una mezcla de alivio y gratitud. Había logrado transmitir su mensaje y las reacciones del público le confirmaron que su historia había tocado corazones. Después de la conferencia, muchas personas se acercaron a él para agradecerle por sus palabras. Algunos le contaron sus propias historias de lucha y superación, mientras que otros le dijeron que su mensaje les había dado el impulso que necesitaban para seguir adelante. Alejandro se dio cuenta de que su viaje no solo se trataba de alcanzar sus propios sueños, sino también de inspirar a otros a creer en los suyos. A pesar de todos sus logros, Alejandro nunca dejó de ser humilde. Sabía que el éxito no era algo que se alcanzaba y se mantenía de forma automática. Requería esfuerzo constante, adaptarse a los cambios y estar dispuesto a enfrentar nuevos desafíos. Cada día era una oportunidad para aprender, para crecer y para seguir construyendo su camino. Alejandro continuó trabajando en proyectos que lo apasionaban, pero también dedicó tiempo a mentorizar a jóvenes arquitectos y a compartir sus conocimientos con quienes estaban comenzando en el campo. Un día, mientras caminaba por las calles de la ciudad, pasó frente a un edificio que había diseñado años atrás. Se detuvo por un momento y lo miró con una sonrisa en el rostro. Recordó todas las veces que había dudado de sí mismo, todas las veces que había pensado en rendirse, pero también recordó todas las veces que había decidido seguir adelante a pesar de los obstáculos. En ese momento, entendió que el éxito no se trata solo de alcanzar metas, sino de disfrutar el proceso, de aprender de cada experiencia y de valorar cada paso del camino. Alejandro sabía que aún quedaban muchos sueños por cumplir, muchos proyectos por realizar y muchos desafíos por enfrentar, pero también sabía que estaba preparado para lo que viniera. Había aprendido que el éxito no es un destino final, sino un viaje continuo. Y lo más importante, había aprendido que cada día era una oportunidad para construir algo más grande, para acercarse un poco más a sus metas y para inspirar a otros a hacer lo mismo. Con el tiempo, Alejandro decidió escribir un libro sobre su experiencia. Quería plasmar en palabras todo lo que había aprendido a lo largo de su camino, no solo para compartir su historia, sino también para motivar a otros a creer en sí mismos. El libro titulado El éxito no se alcanza, se construye día a día, se convirtió en un éxito de ventas y fue traducido a varios idiomas. Pero para Alejandro, lo más importante no eran las cifras de ventas, sino los mensajes que recibía de personas que le decían que su libro había cambiado sus vidas. Una noche, mientras revisaba los borradores de su próximo proyecto, Alejandro recibió un mensaje de un joven que había asistido a una de sus charlas años atrás. El mensaje decía: «Gracias por compartir tu historia. Me inspiraste a seguir mis sueños y hoy estoy a punto de graduarme como arquitecto. Nunca olvidaré tus palabras. El éxito no se alcanza, se construye día a día. Gracias por enseñarme a creer en mí mismo». Alejandro leyó el mensaje con una sonrisa en el rostro y una lágrima en el ojo. En ese momento, entendió que su viaje no solo se trataba de alcanzar sus propios sueños, sino también de ayudar a otros a alcanzar los suyos. Mientras continuaba su camino, Alejandro se prometió a sí mismo que nunca dejaría de esforzarse, de aprender y de soñar. Sabía que el éxito no se alcanza, se construye día a día, con cada pequeño esfuerzo, con cada decisión de seguir adelante y con cada paso hacia adelante, por pequeño que sea. Y esa fue la lección más valiosa de todas. ¿Qué te pareció esta historia? Queremos saber tu opinión y cómo te inspira en tu propia vida. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos lees y qué sueños estás construyendo día a día. Tu experiencia puede motivar a otros a seguir adelante. Estamos aquí para escucharte.